Shakira agotó en menos de 24 horas localidades en Argentina en la preventa y en Colombia ya tiene más de 4, si no me equivoco, estadios llenos. Una locura total. Y justamente le hicieron una entrevista para la revista GQ en donde contó sus 9 canciones más importantes de su carrera y hoy vamos a estar escuchando una de ellas porque es una de mis canciones preferidas. Si están listos, empezamos. Pero antes de comenzar tengo que decirles que este video está patrocinado por los chicos de Filter Sur, quienes han armado una lista de reproducción con hits de todos los tiempos de los artistas latinos preferidos. La lista se llama Hits Latinos y la van a estar pudiendo escuchar en el link que les voy a estar dejando tanto en la descripción del video como en el comentario fijado. Pueden seguir a Filter Sur en sus otras redes sociales como es Instagram y TikTok porque además suben contenido reciente, novedades de los artistas más escuchados actualmente. Así que muchísimas gracias a la gente de Filter Sur por haber patrocinado el video del día de hoy. Y una de las canciones que está en la lista, y una de las canciones que Shakira dice que es de las más importantes de su carrera, y una de las canciones preferidas de esta señora que tienen acá sentada, es Inevitable. Una noche en el Tayrona, el parque natural, maravilloso que tenemos en Colombia, ese que menciono en la bicicleta con Carlos Vives, estaba... La de, y que se apique tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse para Barcelona. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese es el Tayrona. No lo conozco, pero debe ser un parque precioso que me encantaría conocer. Ojo. Ahí, en el Tayrona, con mi amigo, la noche más estrellada que recuerdo de mi vida entera. No alcanzabas a ver ninguna casita con luz eléctrica. Estábamos durmiendo en hamacas, o Qué lo que le lindo. llaman ahí chinchorros. Un momento de inspiración total, menos de 15 minutos teníamos esta canción. Letra y música. Yo creo que es, si no es el tema más icónico de Shakira, a ver, Ciega Sordomuda también, sí, que también habla de eso en esta entrevista, pero creo que Inevitable es como la balada pop por excelencia. Ahora la vamos a estar escuchando y la vamos a estar comentando, la vamos a estar escuchando en su versión Unplugged, en el MTV que hizo en el año, si no me equivoco, 1998. Es un tema precioso, con una letra espectacular. Es del álbum ¿Dónde están los ladrones? Que para mí, y acá me van a decir ustedes cuál es su álbum preferido, pero mi álbum preferido de Shakira es ¿Dónde están los ladrones? Creo que tiene las canciones más icónicas de su carrera. Me gustaría que ustedes me cuenten, porque justamente hoy también pasaron muchas cosas el día de hoy. Hoy Shakira lanzó en su página, se pueden meter a su página web y van a encontrar que pueden armar un set list, o sea, pueden elegir qué canciones les gustaría escuchar en esta gira que va a estar haciendo Shakira. Y yo calculo que va a haber canciones de toda su carrera, esperemos que esta también. Entonces, ¿qué canción les gustaría escuchar en la gira que Shakira va a estar haciendo el próximo año? Necesito que me lo cuenten porque yo sé que, a ver, está el éxito de Soltera, que es la última canción que sacó, y las últimas canciones que sacó, pero sé que también hay un grupo de fans muy fuertes de mi edad, 30 y para arriba, que les encantaría escuchar canciones de estos discos, sí. De Pies Descalzos, de Dónde están los ladrones, de Antología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que ustedes me digan Fijación Oral, etcétera, etcétera. ¿Qué canción, de qué, no hace falta que me digan el disco, pero sí que qué canción no puede faltar en esta gira de Shakira? Esta para mí es una de ellas. Fue como si me la hubieran dictado. No hubo un momento de duda, un devenir de dialéctica. Le bajó la canción. De palabras y de sentimientos y de emociones y pues es como un autorretrato, ¿no? Debía tener unos 21 años, ahora dice 20 años. Qué locura. O no sé, 19, 20 años. Estaba en esa etapa en la que uno todavía está intentando hacer lo que decía Sócrates, conocerse a sí mismo. Yo quería... Esta frase que es tipo para ponérsela en una camiseta, siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. ¡Fua! Amiga, que te bajes a los 21 años. Conocerme a mí misma, quería saber quién era, o si pudiese en unas pocas palabras verme a mí misma como frente a un espejo. Pues era esa canción, ¿eh? No sé preparar café, no entiendo de fútbol, no sé cocinar, no me baño los domingos. En esa época no me bañaba los domingos, ahora sí. Esta canción. Ok, perfecto. Esa frase fue bastante polémica, la de, y no me baño los domingos. En una época como que se hacían muchos chistes sobre eso. Pero
Es una canción que tiene muchísimas frases icónicas de Shakira, muchísimas. Ahora la vamos a estar escuchando. He cansado ya de ver la lluvia caer. Cada día que pasa es uno más parecido a ayer. La metáfora de la lluvia, la metáfora de la pérdida, del dolor, lo inexorable que es esto de amar a una persona, hasta el cansancio, hasta la debilidad. Ok, hasta ahí. Vamos a escuchar la canción. Si quieren ver la entrevista completa en donde habla de 9 canciones que le han marcado la carrera, según ella, la pueden ver en el canal de la revista GQ, que ya lo ha subido. Hoy vamos a centrarnos particularmente en Inevitable, y no solo en Inevitable, sino en esta versión particular de Inevitable, que es la que hizo en su tan famosísimo MTV Unplugged, que si no lo escucharon porque son muy jóvenes, acá estoy yo para mostrárselos. Vamos a estar haciendo a partir de ahora una sección en el canal en donde les voy a ir trayendo hits latinoamericanos o hits en español que han resonado muchísimo y los vamos a estar analizando a día de hoy. ¿Cómo se siente Inevitable? Porque yo escuché Inevitable cuando tenía 11 años y era una canción increíble, súper rompedora, pero hoy con mis 34 y seguramente ustedes con la edad que tienen a día de hoy, la escuchan y como tienen otras vivencias que justamente han transitado a lo largo de su vida, la sienten distinto. ¿Vieron cuando leen un libro? A mí me pasa mucho con El Principito. Cuando leen un libro y se siente distinto a medida que uno va avanzando en edad, bueno, con esta canción y con las canciones en general de los artistas que venimos escuchando de toda la vida, pasa un poco eso. Les recuerdo nuevamente que Inevitable la pueden escuchar en la playlist de Spotify Hits Latinos hecha por los amigos de Filter Sur, quienes también patrocinan el video del día de hoy. Vamos a escuchar esta versión maravillosa. Ella tocando la guitarra con su pelo rojo ahí al viento, la amando. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Vamos todos, aunque te dé lo mismo. Siento que es una canción muy que uno escribe de joven, ¿sí? Esta canción donde el amor significa absolutamente todo y la pérdida es como que se acaba la vida, un poco. La canción tiene en su letra, en algunos momentos, una sabiduría maravillosa. Y aparte que se puede escuchar esta voz de Shakira, que era la voz más rockera de ella, en donde puedes notar algunos aireados, algunas roturas, algunos engoles preciosos. Si es cuestión de confesar, nunca duermo en vez de 10, me baño los domingos. Hacía como esto, que es como, no abre la boca casi para hacerlo, lo van a ver, pero al mismo tiempo lo que hace, no abre la boca, pero levanta el velo del paladar, lo cual es bastante difícil de hacer sin abrir la boca justamente, y termina generando como este tironcito hacia arriba muy característico de esta época particular de ella. Eso. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. Y acá se viene la mejor parte. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer. Todo es fantástico. La batería, que vuelve todo mucho más rockero. Es un disco muy rockero, donde están los ladrones. Creo, me atrevo a decir, que es su disco más rockero. Sí. En este disco tenemos un tema que a mí me parece una locura, que es El Octavo Día. Ese es otro de mis temas preferidos. Está la misma canción, ¿Dónde están los ladrones? Si no escucharon ese disco, les recomiendo que se sienten una tarde y lo escuchen completo, porque tiene temazos en una fusión de pop rock que todavía no se hacía en Latinoamérica, y que creo que fue Shakira la primera en probarlo, en hacerlo. Cada día que pasa suena más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándome es inevitable. Había mucho de resonancia nasal. Inevitable. Sí. A mí no me sale porque no estoy acostumbrada como a llevar el sonido a la nariz.
sí la resonancia a la zona de los senos nasales, pero no el sonido de la nariz. Es algo que muy característico de ella, aunque como son marcas muy específicas, los imitadores, las imitadoras de Shakira a lo largo del tiempo, la han sabido sacar muy muy bien, porque son recursos vocales a los que son como muy específicos, sí. Está muy bien lograda esta voz particular. Después ella fue como cambiando. En fijación oral llevó la voz hacia un lugar un poco más oscuro. Y ahora en su última etapa se fue a lugares más agudos. Está súper interesante la evolución vocal de Shakira, que si quieren ver acerca de su evolución vocal, les voy a estar dejando por acá el video que hice hablando específicamente de eso. Siempre supe que es mejor. Esa frase. Cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Esto de no echar culpas y mirarse, no mirar siempre, cuando uno mira la paja en el ojo ajeno es porque no ve el tronco en el ojo propio. Bueno, esto de, si hay algo que, esto lo aprendí a lo largo de la vida, sí, que me parece súper interesante hablar sobre esto. Si hay algo que me molesta de un otro, ¿sí? De alguien, es muy probablemente porque se está reflejando lo que me molesta de mí misma. Y creo que la canción habla justamente de eso. Ya sabrás la situación. Aquí todo está peor. Aquí todo está peor, pero al menos aún respiro. Un respiro. No tienes que decirlo. No vas a volver. Te conozco bien. Y ese volver, que hace varias cosas al mismo tiempo, a mí no me sale tan bien. Hace un yodel, ¿sí? Hace esta modulación de la voz que es medio yodel. Hace un engole también al mismo tiempo y una resonancia nasal. Bueno, ¿qué te puedo decir, Después la critican a Shakira, que no, que obsoleta, que no sirve, que no sé qué. Bueno, por favor, cuando tengan los recursos vocales de Shakira, hablamos. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer. Y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable. Escuchaba este sostenido. Pará. Eterno. Empieza. Pará, lo vamos a contar, 2:40. Potentísima parte. Son 12 segundos, que parece poco, pero son 12 segundos de un sostenido ultrapotente, ¿sí? Inevitable. Y ella lo hace con vibrato, yo lo estoy haciendo directo. Bueno, por favor. Palabras mayores. Ese órgano. Una locura. La exploración musical de Shakira en esa época era algo que realmente, y esto lo digo 100% en serio, no es por tirarle flores, es una realidad, lo pueden buscar. No era una búsqueda que se hacía en el pop, ¿sí? Era una búsqueda que podías encontrar en el rock progresivo, era una búsqueda que podías encontrar en sonidos mucho más regionales, si se quiere, de cada uno de los países de Latinoamérica, pero no era una búsqueda que se hacía en el pop. Ella introdujo sonidos tanto de rock como de sonidos más bien regionales. En este momento se me viene a la mente Ciega Sordomuda, pero hay un montón de otras canciones que tienen esta movida en el pop, ¿sí? En el pop latinoamericano. Creando así estas fusiones que artistas más adelante, mucho más adelante, también empezaron a utilizar de otros países, otras regiones, otros sonidos quizás, y generar estas fusiones que hacen que la música crezca básicamente. El final. Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. No. Esta frase cobra tanto sentido cuando uno se vuelve más grande.
canción tan hermosa. La felicidad que me da a mí, ustedes no se pueden imaginar la felicidad que me da a mí saber que voy a poder ver a Shakira en vivo, ahí, en directo, en persona. Se siente un poco como cuando hace poquito vi a Residente en vivo, que no lo había podido ver nunca en vivo porque económicamente no tenía los medios para, en el momento en que vino con Calle 13 y así, no tenía los medios económicos para ir a para poderlo ir a ver. Bueno, es una cosa maravillosa. Si quieren empezar a palpitar esta venida de Shakira el año que viene, les recomiendo esta lista Hits Latinos de Filter Sur. Les va a encantar. Hay de todos los tiempos, hay de los artistas que se puedan imaginar. Y Inevitable de Shakira es una de las canciones que se encuentra en esta lista. Espero que este video les haya gustado. Cuéntenme a ustedes qué les pareció, si les gusta esta nueva sección que vamos a estar incorporando en el canal. Y cuéntenme qué canción no puede faltar en esta gira que va a hacer Shakira el año próximo. Les mando un beso grande. No se olviden de suscribirse al canal porque si no les digo, no se acuerdan. No se olviden de suscribirse al canal, tocar la campanita para que YouTube les avise que subo video y demás. Y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.